Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. 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 Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Cielos y tierra pasarán, mas la palabra bendita de nuestro Dios es eterna. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Hoy estamos haciendo esta grabación desde la ciudad de Quetzaltenango, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Para mí es un privilegio estar continuamente compartiendo la palabra durante este proceso que todavía estamos inmersos. Lamentamos también la pérdida de muchas personas todavía a consecuencia de este virus. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría para que esa palabra sea enriquecedora para su vida espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que recibe con fe esta palabra, que es viva y eficaz para bendición de sus vidas, para encaminarnos, Señor, a los propósitos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te pido, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a tener sabiduría, inteligencia y revelación para sumergirnos en las verdades eternas, para que por medio de ellas seamos aceptos delante del Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, decía en mi oración que nos tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos sumergirnos en la dimensión profunda de la revelación de la palabra. Hoy quiero compartirles un tema que he titulado La razón de la oración de los ministros del Espíritu. Uno de los retos que tengo como pastor lo tuve desde el inicio porque dije, qué compromiso el que tengo delante de Dios. Pero si Dios me llamó, Dios me respaldará. Y hasta el día de hoy estoy acá compartiendo la palabra y el tiempo ha sido testimonio de que nos hemos mantenido firmes sin desviarnos de la sana doctrina de Cristo. Y el deseo del corazón mío como pastor, juntamente con una pastora, es que no entretenemos a las personas, sino que proveemos la palabra que fortalece, la palabra que nos lleva a la perseverancia, para que no haya ningún corazón malo, incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Amén. Como la cita que le mandé de Hebreos hoy, ¿verdad? Realmente el deseo de nuestro corazón es que seamos aceptos. La palabra es el espejo en el cual nos podemos ver para que tengamos cada día ese testimonio que agrade al Padre, y por supuesto será evidente delante de las personas. Aun cuando hay detractores, pueden haber personas que conspiren en contra suya, pero el Señor mismo
nos advirtió que muchos conspirarían en contra de nosotros y aún mintiendo. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10 dice así la palabra: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Esta bella porción de la palabra nos habla de la responsabilidad de un ministro competente del Espíritu. Un ministro competente del nuevo pacto tiene que estar orando. El trabajo invisible con resultados visibles es la oración. Muchas veces, amados hermanos, el tiempo de escudriñar la palabra, el de orar, es un tiempo que no lo valorizan muchas personas, pero es un tiempo precioso, un tiempo maravilloso, el que tenemos en la intimidad con el Señor para poder estar cumpliendo la responsabilidad delante de Dios. Cuando uno escudriña la palabra y ora sobre esa palabra, uno está teniendo una demanda, y como la tenía Pablo, la tengo yo como su servidor, y la debe tener usted también. Debemos de orar unos por otros. Por eso dice la palabra, no cesamos de orar. Y hablaba Pablo en plural, porque no solamente era Pablo, sino era un equipo ministerial. Lo que he pedido siempre, y aquí me escuchan mis amados hermanos líderes de la iglesia, que oremos juntos. Es una responsabilidad en conjunto para que podamos tener esa misma visión, tengamos esa unidad de la fe, para que estemos orando por este pueblo. Porque en el caso particular, por ejemplo, que yo estoy predicando hoy en Quetzaltenango, pues hay un liderazgo que tiene que tener la responsabilidad de seguir orando y atender las necesidades, porque la iglesia no solamente se centra en la persona del pastor, sino se centra también en un equipo ministerial en el cual Dios cuenta con usted, ¿verdad? Entonces yo he orado por usted, hemos compartido la palabra, y entonces aquí dice claramente, no cesamos, un equipo ministerial, un equipo en unidad, orando por la iglesia, para que sean llenos, dice, del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es vital para que usted pueda darse cuenta. El espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia tiene que operar en la iglesia, opera en los ministros, opera en el equipo ministerial, opera en la iglesia, para que a su vez aquellos que eran parte de los santos que están creciendo el día de mañana, cuando sean enviados a un campo, a una iglesia, opere de esa misma manera. El mandar obreros a una iglesia es mandar la unidad de la fe, no mandar una división, sino mandar. La iglesia debe estar más unida que nunca, la iglesia de la máquina, la iglesia de Quetzaltenango, la iglesia de San Bernardino, de Santo Domingo, de San Antonio. Tiene que ser un cuerpo. Bendita sea la gracia del Señor, que Genesaret se ha expandido, pero es una responsabilidad de que estén ubicados hombres, mujeres, en la misma unidad de la fe, movidos en la misma unción del Espíritu, en toda sabiduría e inteligencia, conforme al conocimiento de la voluntad de Dios. Porque no es la voluntad de hombre alguno, sino la voluntad de Dios. Puede levantar su mano conmigo y decir, yo declaro que en mi vida obra el poder del Espíritu de sabiduría y de la inteligencia espiritual para conocer la voluntad de mi Dios. Amén. Y entonces caminaremos en la misma dimensión, queridos hermanos, y también exhortamos para aquellos que todavía están
pensando, ¿será que yo tengo llamado? ¿Será que yo tengo dones? ¿Será que Dios me tomó en cuenta? ¿Será? Hermanos, todos estamos llamados. Recuerde lo que hemos hablado los últimos días sobre los ministros competentes. Él ya nos constituyó ministros competentes del nuevo pacto. Ya nos constituyó en siervos a su servicio. Lo importante es que nos despojemos de nuestro yo, que ese ego lo reprendamos y podamos dejar que la palabra obre en nuestras vidas. Y entonces dice aquí la palabra, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, para conocer esa voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Hermanos, vamos a recordar así rápidamente. Usted sabe que la sabiduría es Cristo, ¿verdad? Porque dice que Dios Padre lo hizo sabiduría para nosotros. Bueno, es una revelación preciosa, pero también opera en nosotros los 7 espíritus, ¿verdad? De la misma manera que operó en la persona de Jesús, los 7 espíritus aquí en la tierra operan en nosotros. Y parte de esa operación de los 7 espíritus es el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces el espíritu de sabiduría y de inteligencia ministran y llenan el corazón de nosotros, los siervos, sabiduría e inteligencia. No capacidades naturales, sino inteligencia espiritual. Entonces, es bastante complejo y no voy a detenerme en eso, pero solamente le voy a decir sabiduría para saber depender de la sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrena. La sabiduría de lo alto es pura, es benigna, es amable, bondadosa, llena de misericordia, de buenos frutos, sin ninguna incertidumbre, sin hipocresía, es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos enseña muchas verdades, y en el libro de Proverbios 9:10, aquí esta cita encierra la forma de obtener esa sabiduría, la forma de que opere ese espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 9, verso número 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El reconocer, el respeto, la obediencia, la fidelidad que le debemos de rendir a Dios. La integridad que debemos de tener como personas delante de Dios es el principio. Y entonces usted puede hacer un pequeño test. ¿Seré yo fiel al Señor? ¿Seré obediente al Señor? ¿Seré yo íntegro delante del Señor? Estoy ya en el principio, pero el Señor no quiere que se quede en el principio. El Señor quiere que se adentre en la inmensidad de la sabiduría de Dios. Y entonces, para conocer la sabiduría de Dios, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener los principios de la sabiduría, que es el respeto, la honra, la reverencia, la fidelidad, la integridad delante de Dios y estar en comunión con Él. Y dice la palabra, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Entonces tenemos que entrar a la comunión con el Señor, y entonces ahí conoceremos la voluntad de Dios, porque ya opera la sabiduría y la inteligencia. Por eso es bien importante que usted pueda discernir lo que el Señor quiere para su vida, lo que Dios quiere preparar para su vida, que seamos movidos no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios que se nos ha revelado, porque en nosotros opera el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Y entonces estaremos alcanzando una dimensión espiritual distinta. Entonces es aquí en donde la iglesia tiene el único propósito: agradar a Dios, trabajar para el Señor, saber que no tenemos una carga en el servicio, que no es agobiante el servicio, sino que es un deleite. El que dejó de hacer algo se ponga a hacerlo, que le diga: Señor, quiero hacer lo mejor para ti, quiero contribuir para ser acepto delante de ti. Espero en Dios que muchos estén viendo esta enseñanza y que puedan decir amén.
Dios requiere de los siervos de esta casa que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda la operación del espíritu de sabiduría y de la inteligencia espiritual para que podamos enfocarnos. Esta iglesia nació del corazón de Dios y yo obedeceré la voluntad de mi Dios y trabajaré y seré esforzado y seré valiente porque sé a quién le estoy trabajando, sé de quién recibiré la recompensa, sé que hay un libro de memorias en donde están siendo escritos todos los hechos y sé también que todo lo que hago es parte de las obras de los justos, que es la vestidura de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente de la iglesia novia. Amén. Estas verdades tienen que estar en el corazón. Nada nos puede perjudicar de no alcanzar esto. Por eso, queridos hermanos, seamos diligentes, esforzados, meditemos en la palabra, conozcamos la voluntad de Dios con todo espíritu de sabiduría y de inteligencia y todo nos irá mejor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, entonces, dejando que el espíritu de sabiduría e inteligencia nos lleve a conocer la voluntad de Dios, es para que nosotros aprendamos a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en todo? Amén. Amén. Entonces usted tiene que caminar como es digno delante del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Por favor, deténgase en esto, llevando fruto. Hago una pregunta general. ¿Cuánto fruto está llevando para Dios en toda buena obra? ¿Cuántos discípulos ha hecho? ¿Cuánto ha trabajado en poder expandir el Evangelio en el lugar donde usted vive? ¿Se ha unido a los equipos de trabajo para poder trabajar en los discipulados, en los grupos de comunión familiar? ¿Está cumpliendo su servicio como diácono, como diaconisa? ¿Está cumpliendo su función en el ministerio de alabanza con toda diligencia, ensayando y sobre todo orando? Hablo a nuestros hermanos del ministerio de alabanza. No solamente es ejecutar un instrumento, sino el adentrarse en la palabra para conocer la voluntad de Dios. Amén. Estamos haciendo el esfuerzo de hacer nuestro trabajo ministerial. Estamos cumpliendo, estamos respetando a nuestra autoridad espiritual, estamos respetando los principios que nos enseña el orden de la iglesia. Amén. Entonces es importante porque tenemos que andar como es digno delante del Señor. Jesús, dice la palabra, crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces tenemos que aprender a andar como es digno delante del Señor, conociendo la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para agradarlo a Él. El único propósito que tenemos en esta vida es aprender a agradarlo a Él. Independiente de que usted piense en su negocio, en su empresa, en su profesión, usted tiene que ser eficiente en el lugar donde está, pero también piense que hay algo más alto. Agradar al Dios que lo ha salvado, del Dios que lo trajo de las tinieblas y que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Tenemos que aprender a agradarle a Él en todo tiempo. Y entonces es bien importante este principio para que podamos nosotros estar glorificando al Padre. La palabra del Señor nos dice de una manera bien clara, bien especial, la manera como se glorifica al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, la versión Reina Valera del 60, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces acá nos dice la palabra que para andar como es digno delante del Señor, llevando mucho fruto en toda buena obra, tenemos que estar bien claros. De esa manera glorificamos al Padre.
Porque normalmente la iglesia puede estar llena de una emoción y decir, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y damos gloria a Dios, es bueno en la congregación. Yo me siento contento cuando todo el mundo alza las manos en la congregación de los santos y glorifica al Padre y da saltos y a su nombre gloria y a su pueblo victoria. Eso es lindo, eso es precioso. Pero lo más importante es que nos sumerjamos en la palabra, y al sumergirnos nos dice, yo seré glorificado en que mis discípulos lleven mucho fruto. Ay, hermanos, entonces no es una imposición, es un deleite, porque conocemos su voluntad, conocemos su amor. El amor del Padre tiene que ser conocido sobre toda la gente, aquella gente que así como este servidor, pues hoy yo le decía hace unos días a unos hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios porque yo vengo del mundo, sé que es estar en el mundo, sé que es estar atrapado en el mundo, sé que cómo cuesta salir de esa prisión de las tinieblas, pero el Señor me sacó de ahí, el Señor me rescató, y entonces hoy le digo, Señor, estoy agradecido porque si no hubiera sido por tu gracia, no podría estar valorando esta clase de vida, no podría estar valorando el tesoro que tú me has dado, y después que yo valoro lo espiritual, valoro lo que me ha reintegrado el Señor, mi familia, gozar con lo que yo tengo como familia, el poder ser de bendición, el poder ser de ayuda. Entonces, queridos hermanos, yo estoy convencido de eso, y ese convencimiento quiero que esté en su corazón, que usted tiene que glorificar al Padre, dándose cuenta que usted ya está disfrutando una clase de vida diferente. ¿Cómo están estas personas? Que su deleite todavía sigue el alcohol, que su placer sigue siendo el sexo, que su búsqueda de Dios sigue siendo la idolatría, que sigue siendo en una forma equivocada. Hermanos, tenemos que tener el amor para hablarles, tener la capacidad de poder hacerlo, no estar 20 años en la iglesia y decir no puedo. Ha habido suficiente alimento, ha habido suficiente instrucción para que usted diga sí lo puedo hacer, quiero compartir, quiero tener los recursos para llevar esa persona a la iglesia. Queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos nosotros creer que estamos llamados a glorificar al Padre no solamente con nuestros labios, sino que accionando en el trabajo, en ese trabajo de buena obra, que es anunciar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Amén. Eso es la competencia que usted tiene que creer que Dios se la da. Esa es la aptitud que el Señor le da para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Es tiempo de glorificar al Padre, no solamente de labios, sino de todo corazón, llevando mucho fruto y confirmar que somos verdaderos discípulos. No gente que esté cayendo, gente que esté haciendo mal testimonio, sino que hombres y mujeres que glorifiquemos al Padre, llevando mucho fruto, pero guardando nuestro testimonio para la gloria de su santo nombre. Amén. Amén. Este es el propósito. Y esto tiene relación con lo que dice después la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Dios para no desmayar, para no claudicar, para no desviarnos del propósito del Señor, para que nadie deje de hacer lo que está haciendo, sino al contrario. Hermanos, y meditando en la palabra, en el libro de Jeremías 24, verso 7, hermanos, cuando entramos a la comunión con el Señor, dice la palabra y le aparece en rojo esta cita bíblica, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Hermanos, el corazón va a ser mudado en otro corazón. Ese corazón duro, insensible, insensato, va a ser cambiado por un corazón que conozcan que yo soy Jehová, dice la palabra. Queridos hermanos, los deleites temporales del pecado no podrán encontrar espacio cuando alguien dice, yo ya tengo un corazón que conoce quién es Jehová. Amén, amén, amén. Yo quiero que usted pueda estar convencido de que usted es parte de esta simiente, porque entonces ya sabemos que somos pueblo,
que somos ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa, como dice 1 Pedro 2:9, esa identidad. Y entonces dice la palabra, seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y el deseo del Padre es que todos ustedes se hayan vuelto hacia Él de todo corazón y que ya no estemos divagando sin hacer la voluntad de Dios. Usted está llamado a hacer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 11 y 12, dice la palabra, fortalecidos con todo poder. Entonces, mire, entonces viene el que ya tiene la firmeza de glorificar al Padre, llevando mucho fruto y creciendo en el conocimiento de Él, para poder andar como es digno delante de Él, llevando ese fruto, va a ser fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Mire qué tremendo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a digerir eso. Seremos fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Y yo quiero decirle que el día de hoy estoy levantado porque el Señor me ha fortalecido. He pasado momentos bien difíciles, pero para poder tener la evidencia que Dios levanta al hombre que ha pasado momentos difíciles, momentos duros, no le voy a describir, pero sé que es ser fortalecido para poder levantarnos. Y por eso cuando yo le digo, levántese, hermano, crea que todavía hay oportunidad, luche porque todavía hay oportunidad. No se lo digo solamente de labios, se lo digo porque yo he experimentado qué es ser fortalecido cuando ya no hay fuerzas. Yo he experimentado qué es ser fortalecido cuando siente uno qué va a pasar mañana. ¿De dónde vendrá la provisión? Señor, ¿por qué ha venido esto a mi cuerpo? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? Y entonces, queridos hermanos, la Biblia nos dice que seremos fortalecidos con todo poder. Por eso mi oración, por eso Pablo oraba, porque Pablo había experimentado debilidades, pero Pablo había experimentado el testimonio del Espíritu cuando vino la palabra y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Hermanos, seremos fortalecidos en medio de las debilidades con todo poder y toda potencia de la gloria de Dios. En esta hora yo levanto mi voz porque yo lo creo, que usted lo está recibiendo, será levantado, fortalecido con todo poder, con toda la potencia, porque Dios está viendo la actitud de su corazón de acercarse a Él para ser lleno del conocimiento de Él en toda sabiduría e inteligencia, para andar como es digno delante de Él, porque a Él sea la gloria por todos los siglos. Y entonces, hermanos, tendremos esa perseverancia, tendremos esa paciencia, ese gozo, dando gracias al Padre que nos capacitó para compartir la herencia de los santos en luz. Que Dios nos dé esa fe para que podamos levantarnos y ser testimonio de que la obra del Señor hay que hacerla diligentemente para que nosotros seamos recompensados en el tiempo final. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo seguiremos orando por cada uno de mis hermanos. Y ellos orarán por nosotros para que tengamos fuerza. Señor, oro para que todos sean llenos de la voluntad tuya, Señor, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro, mi Dios, que cada uno de mis hermanos, Señor, van a ser llenos de ese conocimiento de tu voluntad, para que puedan andar como es digno delante de ti, glorificándose, Señor, agradando en todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por estas verdades eternas, Señor, y en los tiempos de
de debilidad, momentos difíciles de tribulación, serán fortalecidos con todo poder según la potencia de tu gloria, para ser perseverantes, para ser pacientes con gozo, Señor, sabiendo que tú les has capacitado, los has hecho aptos para poder compartir la herencia de los santos. Muchas gracias, Padre, por esta simiente más que vencedora en tu nombre. Muchas gracias por estos hombres y estas mujeres que han creído y reciben tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo declaro que así será. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué privilegio que usted pueda tener esa palabra para que usted agrade a Dios en todo tiempo. Y ahora vamos a orar por los diezmos, las ofrendas y las primicias que tiene usted con gozo, con alegría compartir. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos convencidos que tú has mudado nuestro corazón, y un corazón nuevo, agradecido, fiel a ti, sabe honrarte, porque no es el hombre que se lo pide a los hombres, sino eres tú, Señor, para bendecirlos. Señor, yo declaro benditos y consagrados los diezmos y las ofrendas y las primicias que tu pueblo santo trae en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos así. Amén y amén. Mis amados hermanos, es una bendición. Que Dios bendiga su vida en todo momento, y no se olvide de compartir este mensaje de la palabra de Dios en el Facebook, compartiéndolo en su muro. Por favor, dele like a la página, invite a sus amistades a que compartan esta página para que el mensaje de la bendita palabra de Dios siga recorriendo muchos lugares y bendiciendo muchas vidas. También dele clic al canal de YouTube, a la campanita, y comparta también este mensaje de bendición. Les amamos en el amor de Cristo y nos continuamos viendo por este medio. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran